La crisis de la COVID-19 es un eje transversal en todos los hechos que se dan en el mundo actualmente. Acabamos de tocar este tema de política internacional que tiene que ver con la pandemia. Y aquí en Ecuador estamos con otras preocupaciones con respecto a la pandemia, pues la Constitución no permite que se extienda un estado de excepción, al margen de que convenga o no mantenerlo, simplemente no se lo puede hacer. Y esto restringe las posibilidades de medidas que puede tomar el gobierno nacional y también los gobiernos locales. Entre ellos, por ejemplo, los toques de queda no pueden darse sin un estado de excepción y paralelamente, reiteramos, la Constitución no permite que por esta causa se extienda un nuevo estado de excepción. Entonces entran nuevamente con protagonismo los gobiernos locales que, de acuerdo con el marco jurídico que les permite gobernar los territorios, tendrán que tomar medidas. Habíamos informado al inicio de este noticiario que el alcalde de Cuenca, el municipio, ha propuesto una serie de medidas y regulaciones que seguirán vigentes más allá del 13 de septiembre y saludamos al doctor Alfredo Aguilar, concejal del Cantón Cuenca, para conversar sobre estas. ¿Qué es lo que va a suceder en Cuenca con el avance o más bien el combate a la COVID-19 sin un estado de excepción? Bienvenido, doctor Aguilar. Tenemos un problema con su audio, si podría corregirlo. Perdóneme. Gracias, adelante. Gustavo. Un saludo cordial a usted, a todos los radioescuchas de Antena 1. Gracias por la invitación. Aprovecho para saludarles y para desearles un feliz fin de semana. Efectivamente, todos conocemos ya la decisión del gobierno nacional, incluso por el tema legal, que no habrá un nuevo decreto de estado de excepción por parte del presidente de la República. Tampoco habrá, porque no puede haber, una extensión del que ya fue decretado hace algún tiempo atrás, y así entonces desde el día, me parece que 12 o 13 de septiembre, estaremos sin ese estado de excepción y sin todo lo que esto amerita. Por eso, el día de ayer en el COE cantonal he visto la información respectiva. Yo no soy miembro del COE cantonal, más bien he visto la información de que preocupados del sistema de salud pública de nuestro cantón, de nuestra provincia, obviamente en la salud de los cuencanos y obviamente en todo lo que pueda presentarse, estimado Gustavo, por esta libertad que algunas personas pueden entender, más allá del día 13 de septiembre, han establecido que algunas medidas se van a mantener. Por ejemplo, el tema de la restricción en cuanto tiene que ver a la placa del carro. No es que desde el 13 de septiembre ya volverán a poder circular todos los vehículos todos los días de la semana. Se va a mantener el tema de pares e impares y asimismo 2 domingos del mes pares y otros 2 domingos impares. Nos vamos a mantener el semáforo en amarillo hasta ese entonces, y luego, estimado Gustavo, lo que ya corresponde siempre es el tema del control por parte de las autoridades, un control eficiente, un control eficaz, ya sea por el uso de la mascarilla, a los quienes son los competentes para ello es la Guardia Ciudadana, el tema de la movilización y de las placas que habíamos hablado y que le corresponde el control a la empresa de movilidad, tránsito y transporte, igual el tema de transporte público, no solamente en los buses urbanos, sino también en el tranvía, que está funcionando y llevando a la gente de un punto a otro, y en los demás medios de transporte, es decir, en el intraparroquial, en el interprovincial, con cada una de las competencias, y la corresponsabilidad. Eso es algo importante. Por un lado, el control de las autoridades, siempre con eficiencia y eficacia, y por otro lado, la responsabilidad o la corresponsabilidad de los ciudadanos en seguir manteniéndonos en casa, salir lo estrictamente necesario. Hay que producir, hay que trabajar, eso también estamos de acuerdo y conscientes,
pero, por ejemplo, el tema de reuniones sociales, de algunos temas que hay Hay algunos aspectos que el municipio sí tiene atribuciones para controlarlo. Uno es los horarios de funcionamiento de bares y restaurantes, por ejemplo, también la organización de eventos públicos con la presencia masiva de público. Son temas que sí tiene las herramientas actualmente el municipio para dar determinaciones sobre estos temas. Y están prohibidos esos temas, estimado Gustavo. En la resolución del COE pude leer que en el Cantón Cuenca va a estar con las restricciones para emitir los permisos justamente para este tipo de actos de asistencia masiva. Hacen un llamado a todos los GATS parroquiales para que desde sus presidencias y vocalías de cada junta parroquial hagan lo propio, obviamente en el uso y control del suelo, que es una competencia municipal, y también es una competencia descentralizada o desconcentrada en algunas parroquias rurales de nuestro cantón. Igualmente, todos los establecimientos nocturnos y más que están catalogados como turísticos, el COE dice que se regirá a las directrices nacionales y esperemos que estas sean con un justo equilibrio, porque también hay que pensar en aquellos que tienen este tipo de actividades, este tipo de negocios que ha sido severamente golpeado por el tema de la pandemia, pero por otro lado está la salud y la vida de la ciudadanía. Entonces que haya un justo equilibrio y que los horarios no sean extendidos y que más bien sean con todas las medidas de bioseguridad. Ahora, en la propuesta presentada ayer ante el COE cantonal, también se ha hablado de la creación o modificación, reformas de algunas ordenanzas. ¿Tiene idea usted de qué es lo que se piensa presentar? Estimado Gustavo, somos competentes para controlar el uso de suelo en el Cantón Cuenca y a través de una ordenanza lo podemos hacer efectivamente. Tenemos ya una ordenanza del tema del COVID. Voy a apagar el video, Gustavo, si me permite. Me parece con algún problema de conexión. Le decía que nosotros ya tenemos una ordenanza que realizamos en la época de la pandemia, que es justamente todas las medidas de bioseguridad, y en esta ordenanza tranquilamente se pueden incorporar nuevos artículos haciendo una reforma para no llenarnos de normativa legal. Yo en eso siempre estoy insistiendo que debemos tener y debemos siempre actuar bajo el principio de economía procesal inclusive, y si es que podemos hacer una reforma a esta ordenanza, que lo hicimos en el momento más duro de la pandemia, con toda la responsabilidad, entonces podemos tranquilamente seguir actuando y legislando en favor de los cuencanos, incluyendo ciertos artículos que veamos que son necesarios. Hay ciertos temas que no podemos hacer, por ejemplo, el toque de queda. Alguien me decía, pero ustedes como municipios sí pueden hacer un toque de queda desde las 9 de la noche o desde las 7 de la noche. Bien. No, eso es un tema... Constitucionalistas señalan que no, que simplemente no es posible sin un estado de excepción. Exactamente, eso es un tema de restricción de movilidad que solamente se puede hacer con un estado de excepción. Si no hay tal, estimado Gustavo, no hay cómo regular en ese sentido, pero en algunas otras actividades que obviamente corresponden al uso y control del suelo, en eso somos plenamente competentes y así lo vamos a hacer. Bien. En todo caso, habrán nuevas regulaciones posiblemente y se utilizarán aquellas herramientas que permiten las actuales regulaciones, particularmente las ordenanzas en el caso del municipio. Pero más allá de la COVID-19 y haciendo alusión a lo que usted señalaba, el uso de suelo, se encuentra en marcha un proceso de socialización y debate sobre la nueva ordenanza que regula el uso del suelo en la ciudad de Cuenca y el plan de ordenamiento territorial. Con preocupación, el día de ayer, la Cámara de la Construcción realizaba un foro abierto en el cual se trataban sobre estos temas. Entre otras cosas, se está hablando de regulaciones que intervendrían en lo que es la densidad poblacional en la ciudad de Cuenca, controlada
a través justamente de los permisos de uso de suelo, de la construcción de propiedades horizontales, etcétera. Y hay polémicas que se debaten en este sentido. ¿Cuál es el futuro que se ve para la ciudad de Cuenca? ¿Qué es lo que se ha concebido en la actual administración municipal y lo que se está proponiendo en estos dos cuerpos legales importantísimos? El uno, el plan de ordenamiento territorial, y el otro, esta nueva ordenanza que regule el uso de suelo, que estaría modificando ciertas normas que se han venido observando en la ciudad de Cuenca en las últimas 2 décadas. Efectivamente, Gustavo, lo que usted dice es verdad. He tenido contacto en estos días con la presidenta del colegio o de la Cámara de la Construcción, también con el presidente del Colegio de Arquitectos de la SOAI, con algunos arquitectos, ingenieros que se dedican a la construcción. Ellos están muy preocupados. El PDOT y el PUCS, que es justamente el plan de ordenamiento territorial y el plan de uso y gestión de suelo, se está socializando por parte del PAC. Todavía no hay ninguna ordenanza ni nos han puesto en el orden del día. Están en la fase de socialización. Lo están haciendo con los diferentes gremios, con la ciudadanía, con las juntas parroquiales. Todavía no han hecho una socialización entre los concejales, que yo creo que es vital, más allá de estar también invitados a estas otras socializaciones, pero yo creo que es necesario que el Consejo Cantonal se reúna en un taller con todos los técnicos y evacuar todas las inquietudes que están presentes. Pero hemos estado en contacto, como le decía, con los presidentes de estos gremios importantes, Cámara de la Construcción, Colegio de Arquitectos, y ellos están muy preocupados porque incluso nos ponían ejemplos prácticos, ejemplos reales de cómo es ahora y cómo va a ser luego, y más bien ellos llegan a la conclusión de que lejos de incentivar el tema de la construcción y con esto dinamizar la economía del Cantón Cuenca, creando empleo directo, empleo indirecto, otro tipo de negocios que se activan con el tema de la construcción, materiales de la construcción, transporte, alimentación, entre otros, se va a ver más bien restringido y va a haber más bien una recesión grande. Eso es lo que debemos siempre manifestar y nuestra preocupación, y pedir a los técnicos del municipio, al coordinador del PDOT y del PUCS, al director de planificación y a todo este equipo de trabajo que viene realizando un trabajo que viene desde hace mucho tiempo atrás, estimado Gustavo. No es que ellos en un año empezaron desde cero y ya tienen ahorita algo desarrollado, de ninguna manera. Ellos encontraron un trabajo muy avanzado y continuaron en beneficio de la ciudad, pero lo que tiene que hacerse es siempre ver lo mejor para Cuenca. No vaya a ser que aunque si usted me permite el ejemplo, el tema del cambio de rutas de buses que pasó hace un momento, que por un experimento en la ciudad de Cuenca, uno más de los tantos que ha habido, se hizo un cambio de líneas de buses y luego tuvieron que dar pie atrás para regresar a lo anterior, porque vieron que no es lo correcto. Ojalá que en este tema del ordenamiento territorial haya un avance para la ciudad, no haya un retroceso, sino más bien que se piense en dinamizar la economía, en crecer, obviamente, la ciudad de una manera ordenada, y ojalá entonces, una vez que se hagan las socializaciones, se escuche todos los criterios que tienen las personas que están en este campo, y sin creerse el dueño de la verdad, sino más bien abiertos a cualquier sugerencia, se pueda mejorar este documento, y luego sí se haga una socialización con concejales y el trámite para su aprobación que establece el COTA. Más allá de los temas económicos que son fundamentales, sin duda, particularmente en esta época de gigantesca crisis que se vive, doctor Aguilar, hay otras consideraciones que ponen cotas a este debate. Una es el escaso suelo para construcciones que existe en la ciudad de Cuenca. Cuenca se caracteriza por tener los terrenos más caros del país.
es sumamente difícil para los sectores más jóvenes de la población, para las nuevas generaciones, hacerse de un terreno en la ciudad de Cuenca, poder pagarlo, poder construir, y allí viene el abaratamiento que se da y las posibilidades de crecimiento en la construcción vertical o, como se lo llama, de propiedad horizontal. Pero en el otro extremo está la calidad del paisaje de la ciudad de Cuenca, su paisaje arquitectónico, la concepción de la ciudad patrimonial. Todos estos temas tienen que ser ampliamente debatidos con todos los sectores, y aquí tienen un importante lugar sin duda las entidades que tienen una activa participación en la construcción de esta urbe, como los colegios de ingenieros, de arquitectos y la Cámara de la Construcción. Este debate, como usted ha señalado, debería encontrar nuevos espacios para escuchar a todos los actores y tomar las mejores decisiones, las que convengan en el largo plazo a esta urbe. Aparentemente se nos ha cortado la señal con el doctor Aguilar, a ver si lo podemos recuperar. Rogamos unos instantes de paciencia a nuestros oyentes. Estamos hablando con el doctor Alfredo Aguilar, concejal del Cantón Cuenca. Habíamos tratado primero el tema de Cuenca, ya sin el estado de excepción, y el tratamiento que dará el municipio a las regulaciones en el marco legal, y luego el debate público que se ha abierto sobre dos instrumentos muy importantes: el plan de ordenamiento territorial y la nueva ordenanza que regula el uso del suelo. Estamos ya con el doctor Aguilar nuevamente. No sé si escuchó nuestra última pregunta, doctor Aguilar. No, estimado Gustavo, permítame, hubo alguna conexión y permítame repetirle. Yo conectado. Permítame repetirle, le hablaba de que hay cotas que ponen los límites a este debate. Me refiero a las dos regulaciones que se encuentran en plan de socialización, el de ordenamiento territorial y la nueva regulación de ordenamiento, de uso de suelo, que regule el uso del suelo. Y por un lado está la escasez de terrenos y el altísimo costo que tienen estos en la ciudad de Cuenca, y por otro está en el otro extremo el paisaje arquitectónico y la concepción de la ciudad patrimonial. Estos, a más del tema económico, sin duda crucial en la época de pandemia, son temas que tienen que ser ampliamente debatidos, como usted sugiere. Aún no puede cesar la construcción de este debate y las debidas reflexiones para que se permita tomar lo que más convenga a la ciudad de Cuenca en su proyección hacia el largo plazo. Exactamente, estimado Gustavo. Nosotros sabemos que uno de los principales problemas que tiene la ciudad es el alto costo del terreno, de la tierra, del suelo. Cada metro cuadrado en los diferentes sectores de la ciudad tiene un precio bastante elevado. Eso es un problema, y es un problema que viene de hace mucho tiempo atrás en la ciudad. Una de las formas de abaratar estos precios, estos costos, es un crecimiento vertical de la ciudad, que yo creo que es absolutamente factible. Pero cuidado, estimado Gustavo, se pretende hacer lo que en algún momento se dijo desde el municipio, que se puede vender el derecho de edificar más pisos en la ciudad de Cuenca, y peor aún, bajar la edificabilidad a 1 y luego de eso sí vender, porque eso va más bien a encarecer los precios y va a desincentivar la construcción. Lo que le decía hace un momento, me explico con un ejemplo. En la Ordóñez Lazo actualmente tenemos determinantes para poder hacer edificios de hasta, no sé, 8, 10, 12 pisos, pero lo que se pretendía hacer es bajar la edificabilidad a 1 y desde el piso 2 empezar a vender. Y los que quieran pasarse de los 12 y hacer 15 o 16, sí pueden, pero pagando una fórmula de cada piso por cada tanto, una cantidad exacta o un tema de metros cuadrados. En base a eso cobrar un impuesto. Ellos decían que es una rentabilidad social o alguna cosa así, pero no es más que un impuesto para poder construir. Pero yo decía en ese momento, cuidado, vayamos a estar creando dificultades para vender soluciones, y cuidado estemos haciendo de que
el constructor, el que tiene este proyecto, termine haciendo que pague todo esto el consumidor final. Entonces, claro, eso es lo que se produciría sin duda, doctor Aguilar, y lo que usted señala realmente preocupa. Pues perdóneme la comparación o la metáfora que utilizo, pero sería una especie de prostitución del urbanismo en la ciudad de Cuenca. Es absolutamente preocupante. Yo estuve en algunos talleres sobre esta ordenanza, me refiero de la venta de edificabilidad, y yo lo que les decía es, ¿por qué vender? Si es que vemos que en alguna zona de la ciudad podemos hacer más altos los edificios, podemos incrementar el número de pisos. Lo que corresponde es cambiar con lo que usted señalaba, quizá para aclarar al público, lo que se pretende con este impuesto a la edificabilidad más allá de un segundo piso, que sea permitido y sin límites posiblemente, o con los límites que correspondan, no se estaría prevaleciendo o haciendo prevalecer principios urbanísticos, sino principios económicos, y eso de hecho en principio no estaría bien. No estaría bien, estaríamos actuando de una forma incorrecta, Gustavo. Nosotros tenemos una ciudad patrimonial con un paisaje urbano extraordinario que hay que conservarlo. El tema de patrimonio cultural no podemos poner en el más mínimo peligro, y como indico, si es que en algunas zonas de la ciudad no afectamos ni el paisaje urbano, ni el tema patrimonial, ni ningún otro tema, y podemos extender el número de pisos, hagámoslo con un cambio de determinantes. Podemos hacer los cambios de determinantes parcialmente, es decir, en ciertas zonas de la ciudad, y en otras zonas de la ciudad dejar como está. Pero busquemos siempre incentivar los proyectos, busquemos siempre que el inversor, el inversionista que quiera venir acá a hacer un proyecto habitacional, un proyecto de un centro comercial, de cualquier tipo de equipamiento que va a traer dinamización de la economía y que obviamente esté dentro de los parámetros legales, urbanísticos y más, demos paso, no le empecemos a poner 1.000.000 de trabas, sino más bien le demos facilidades para que pueda ese inversionista invertir en nuestra ciudad y no se vaya a alguna otra ciudad del Ecuador. Eso es importante, Gustavo. Siempre hay que hacer las cosas de forma legal y obviamente con mucho sentido común, pero no se puede pretender esto hacer un negocio para que tenga el municipio ingresos económicos, porque esto va a causar una recesión en el sector de la construcción. Será muy importante que al menos yo, estimado Gustavo, no me voy a prestar. Será muy importante Consejo Cantonal. Sumar a este debate, y creo que tendrán algo muy importante que añadir las universidades, el sector académico, que ojalá esté participando activamente también en este debate. No nos da el tiempo para mucho más, doctor Aguilar. Quisiera, sin embargo, presentarle una inquietud adicional. Se tuvo en esta semana una sesión de Cabildo que no tuvo mayor repercusión, no tenía temas de peso, pero por allí estaba el tratamiento y aprobación del presupuesto y ejecución del POA del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Cuenca, que entiendo por segunda ocasión se lo intentó tratar y no se lo pudo, pues el jefe de bomberos, el coronel Patricio Lucero, se había excusado argumentando un tema de salud aparentemente relacionado con un riesgo de haberse contagiado con la COVID-19. Lamentablemente, el señor jefe de los bomberos cometió un error al evitar entrevistas con este medio de comunicación, señalando acusia mientras dialogaba muy bien con otros medios de comunicación, situación que nos lleva a poner en duda si la situación efectivamente fue esa. Pero sí llama la atención de la dificultad de discutir sobre este presupuesto. ¿Por qué tiene importancia esto? Primero, porque los bomberos son parte de la corporación municipal de alguna manera, maneja dinero público, y con este problema de Llincocha quedó claro de que hay un exceso de liquidez de los bomberos. Uno de los concejales que integra este cuerpo directivo de los bomberos señaló que tenían que hacer algo con esos 20 millones de dólares que tenían en caja. Hay que reflexionar sobre el manejo de este dinero. No dudamos que habrá necesidades en materia de seguridad,
en la ciudad de Cuenca, en la cual pueden aportar seguridad y servicio público el benemérito Cuerpo de Bomberos, pero quisiéramos que nos comente qué es lo que está sucediendo con la discusión y aprobación de este presupuesto IPOA. Estimado Gustavo, la ejecución presupuestaria del Cuerpo de Bomberos es bajísima y eso preocupa. No es sinónimo de eficiencia el tener varios millones de dólares en el banco. De ninguna manera. Sino más bien recordamos a un alcalde hace muchos años que obtuvo un crédito y lo tuvo guardado durante toda su administración sin utilizarlo. Imagínese usted, eso en función pública es todo lo contrario a la eficiencia y a la eficacia, absolutamente todo lo contrario, y eso es lo que tenemos que cuidar. Y claro, nosotros somos absolutamente competentes para conocer el presupuesto del Cuerpo de Bomberos, al ser una institución adscrita al GAD municipal. No tenemos que aprobar, estimado Gustavo, tenemos sí que conocer y hacer las observaciones del caso. Ya el presupuesto está aprobado en las instancias internas pertinentes del Cuerpo de Bomberos, pero en una primera ocasión se nos presentó ya todo el presupuesto y hubo una serie de dudas ahí, una serie de irregularidades, no cuadraban las cuentas, había una ejecución bajísima, no tenían razones para explicarnos por qué de esa liquidación y de esa ejecución, y por eso es que como resolución el Consejo Cantonal suspendió el tratamiento de este punto. No dimos por conocido porque luego de la presentación se generaron más dudas que certezas, muchísimo más dudas que certezas, Gustavo, y luego de esto entonces mandamos a corregir ciertos temas y para que se presente nuevamente en el Consejo Cantonal. Nos invitaron este día jueves en el orden del día para conocer justamente, una vez que según el Cuerpo de Bomberos se ha corregido ya todo lo que nosotros pedimos que se corrija en una sesión anterior del Consejo Cantonal. Sin embargo, no estuvo el señor jefe del Cuerpo de Bomberos, como usted indica, ha presentado luego de la convocatoria del Consejo Cantonal una excusa al secretario del Cuerpo Edilicio, diciendo que por temas de salud no puede presentarse a la sesión de consejo. Yo fui quien mocionó entonces que es imprescindible la presencia de la primera autoridad, más allá de su equipo que estuvo conectado, el director financiero, los otros directores de áreas, pero una cosa son los directores, por más calificados que ellos sean, y otra cosa es la primera autoridad que tiene que responder, en este caso al Consejo Cantonal y también a la ciudadanía. Nos solidarizamos por el estado de salud, si es que acaso esta es la verdadera razón de la no comparecencia del primer jefe del Cuerpo de Bomberos, y lo que solicitamos es que se suspenda nuevamente el tratamiento por la no presencia del jefe de bomberos y se vuelva a convocar con la presencia ya del coronel Patricio Lucero. Así se aprobó por unanimidad y esperamos que se conozca en el menor tiempo posible. Bien, y un tema final que nos ha llamado la atención y también es un tema de carácter público, doctor Aguilar, ¿qué es lo que está sucediendo en la empresa Etapa? Conocemos de la probidad y de la calidad de su gerente, pero el día de ayer personas relacionadas con su sindicato nos habían hecho llegar esta imagen que la vamos a proyectar en pantalla. En una sesión del sindicato se consideraba solicitar la salida del gerente, solicitar la renuncia del gerente, y tenía una aprobación del 65%. ¿Qué es lo que está pasando allí en la empresa municipal Etapa? Estimado Gustavo, yo creo que esto tiene que más bien contestar uno de los directivos de la Asociación de Empleados. Yo también tuve esa misma información que me hicieron llegar el día de ayer. Es preocupante, desde luego, si es que no se tiene un buen clima laboral al interior de las empresas, esto puede traducirse en un mal servicio a la ciudadanía. El tema económico de Etapa es una preocupación. Yo tuve un taller hace algún tiempo atrás, solicitado por mi persona, en donde estuvo el gerente de Etapa y todo su equipo técnico, y nos dieron cifras que son realmente preocupantes. Imagínese usted que hacían
una comparación entre el primer semestre del año 2019 y el primer semestre del año 2020, y en proyectos de inversión en el 2020 se han invertido casi 4.5 millones menos que en el 2019. Y claro, ellos decían, se está ahorrando plata, pero volvemos al tema de los bomberos, ¿no? El tema de los proyectos de inversión son obras para la gente, es mejorar la calidad de vida de las personas, es hacer más proyectos de agua potable, más proyectos de alcantarillado, invertir en telecomunicaciones. Si es que obviamente el tema es en los ingresos, en los egresos corrientes, que se ha bajado, que también se lo ha hecho, hay que decirlo, y eso está bien, el tema de sueldos, el tema de horas extraordinarias, horas suplementarias, jornadas y horarios de trabajo, está bien bajar porque son gastos corrientes, pero en gastos de inversión, que no son gastos, sino son inversiones en proyectos de inversión, tener casi 5 millones menos este año, del año inmediato anterior, en el mismo periodo de tiempo, es realmente preocupante, más allá de que entendemos que en este año fue el tema de la pandemia, que el año anterior no lo hubo, pero la situación económica de Tapa es bastante compleja y más bien le di algunas sugerencias al señor gerente en ese momento, algunas ya lo han adoptado en temas de telecomunicaciones, le informo, y espero que la situación interna del clima laboral entre el gerente y sus empleados, sus trabajadores, sea de lo mejor. Yo creo que es necesario que se hagan reuniones sinceras, transparentes, horizontales, se limen las asperezas que acaso haya y obviamente todos se pongan la camiseta de la empresa para sacarle adelante esta empresa que además es ícono en nuestra ciudad y por qué no decirlo en el país entero. Bien, muchas gracias al doctor Alfredo Aguilar.